Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda clase del capítulo 3 de probabilidades. El día de hoy vamos a continuar estudiando los distintos modelos de probabilidad basados en ciertas variables y en ciertos tipos de aplicación. En la clase anterior vimos tres situaciones, pero que tenían algo en común, que era que provenían de un experimento que tenía dos resultados posibles, es decir, éxito o fracaso, sí o no, ganar, perder, en fin, son de ese tipo de naturales. El Bernoulli, que es solamente cuando se repite el experimento una vez, el binomial, cuando se repite n veces de forma independiente, y el geométrico, cuando se repite indefinidamente de forma independiente hasta lograr el primer éxito. Todas partían de aquella suposición. El día de hoy vamos a conocer dos modelos más que provienen de distintos tipos de aplicaciones. El primero es el de la distribución hipergeométrica, que es el que está en pantalla. Y después vamos a ver el modelo de Poisson. Entonces, en el primer caso, ¿ya? De la distribución hipergeométrica, supongamos que estamos trabajando en la aduana. En la aduana, ¿ya? Cuando llegan los cargamentos de distintos productos, eso se revisan, ¿cierto? Se seleccionan para evaluar su contenido, en fin. Entonces, en la distribución hipergeométrica parte de lo siguiente. Supongamos que tenemos un conjunto de n artículos, ¿ya? Supongamos que el remolque, el container contiene n artículos, n grande, de los cuales m son de un tipo y el resto, o sea, n menos m, son de un segundo tipo, ¿vale? Entonces, tenemos artículos de un tipo y de otro tipo, ¿ya? Eso es lo importante de acá, que son de dos tipos distintos. Por lo general son artículos buenos o malos, ¿vale? En eso se basa la mayoría de las aplicaciones de distribución hipergeométrica, pero también puede ser artículos de una marca A o una marca B, o artículos de un cierto país y de otro país, en fin, ¿ya? Pero lo común es utilizar una cierta cantidad que está bueno y una cierta cantidad que está defectuoso. Entonces, de los n grandes artículos, con unos de un tipo y otros de otro tipo, se seleccionan aleatoriamente n, como dice acá, n minúscula, ¿vale? O sea, un subconjunto. Se toma un grupito de estos y se evalúa. Entonces, dentro de estos n artículos que seleccionamos aleatoriamente, se define la variable x como el número de elementos que son del primer tipo. ¿Ya? O sea, puede ser de uno o del otro, ¿vale? Pero por convención siempre se dice el del primer tipo. Por ejemplo, los que no son defectuosos, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos acá como dato, entonces, son tres cosas. El tamaño grande del total de objetos, el total de objetos que son del primer tipo y el total de datos que sacamos, o sea, el total de elementos que obtenemos aleatoriamente, ¿vale? Y esto se dice que tiene distribución hipergeométrica con estos tres parámetros, ¿vale? Entonces, es distinto a lo que estábamos haciendo con respecto a lo binomial o a lo geométrico, que partía de un experimento muy simple. Acá ya estamos hablando de distintas combinaciones que se pueden dar. De hecho, si uno ya observa, el modelo de probabilidad ya cambia, porque acá, digamos, ya tenemos combinaciones. Tenemos tres combinaciones presentes acá. Abajo, en el denominador, está el total de muestras posibles, n mayúscula respecto a n minúscula, ¿vale? Este número indica cuántos grupos de tamaño n minúscula se pueden formar a partir de n mayúscula, ¿vale? Entonces son todas las permutaciones posibles. Y acá arriba, en el numerador, tenemos dos permutaciones. La primera con respecto a los objetos de tipo m y la otra con respecto a los objetos de tipo n-m. O sea, estas son todas las combinaciones de casos para los objetos de tipo m, y acá tenemos todas las combinaciones posibles de los objetos de tipo n-c, los restantes. No defectuosos, defectuosos. Y abajo tenemos las cantidades respectivas, pero de que dependen de x. Es decir, si yo quiero saber la probabilidad de que haya 3, bueno, el x va a ser 3 y el de acá va a ser n menos 3. ¿Ya? Este n tiene que ser conocido por su... ¿Vale? Entonces, el valor de x de acá puede ir desde 0 hasta n, ya que debería ser n. ¿Ya? Y se denota de esta manera. Entonces, yo necesito saber tres componentes. ¿Vale? Entonces,
tiene que ver con eso, con la selección aleatoria a partir de una cantidad más grande. Bien, entonces, como ejemplos, ¿ya? Para que pongan atención, son los siguientes. Primero, supongamos que nos dicen directamente que tenemos una variable hipergeométrica con estos parámetros, 10, 4 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 es el total de objetos que hay. 4 son los objetos de tipo M. ¿Cuántos son de tipo n-m? Son los restantes. O sea, 10 menos 4 igual a 6, como dice acá. Y 3 son los objetos aleatorios que yo extraigo a partir de los 10 que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de caracterizar esta distribución. Luego, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la probabilidad de tener un artículo del primer tipo, o sea, que P de X es igual a 1, bueno, únicamente reemplazo abajo el 10, acá el 4 y acá el 6, y el X igual a 1 se reemplaza debajo del 4. Al ladito, como son 3 en total, 3 menos 1 son 2, son los restantes. Y abajo es el total de la muestra, 3. ¿Vale? Esto se calcula rápidamente y nos da una probabilidad de un medio. Es decir, si yo tengo 10 artículos en total, donde 4 son de un tipo y saco 3 al azar, la probabilidad de obtener uno del primer tipo es de un 50%, directamente. Ahora, la probabilidad de obtener 2 a partir de 3, ¿cierto? Es únicamente intercambiar el 2 con el 1 y eso nos da una probabilidad de 3 décimos, o sea, 0,3. Es un poco más chica, ¿vale? Pero así funciona. Después, en este otro ejemplo dice, esto proviene de una situación. De 40 repuestos mecánicos, 5 son defectuosos, ¿vale? ¿Qué podemos inferir de esta frase? Que de los 40 son 5 defectuosos y por lo tanto 35 no lo son. Un supervisor rechazará un lote de 9 repuestos, este es el N, si hay a lo más 2 defectuosos. Acá está el X, que en este caso es 2. Por lo tanto, la variable X, que es el número de repuestos defectuosos, es hipergeométrica con estos parámetros. N igual a 40, que es el total de objetos, M igual a 5, en este caso los defectuosos, y N igual 9, que son los 9 que se seleccionan aleatoriamente. Y uno después ya puede empezar a calcular todo. ¿Vale? Entonces, recuerden que siempre podemos tener dos formas diferentes de deducir. Una si nos dan directamente las cosas y la otra si es que nos dan información previa. Bueno, las características de esta distribución son las siguientes. Primero, el dominio va de 0 hasta n, ya aquí es hasta n, que no puedo tener más de lo que extraigo. El promedio de esta variable es el tamaño de la muestra por el tamaño de los objetos de tamaño m partido el total de objetos. Y la varianza, bueno, es esta otra expresión, ¿vale? Digamos que ya de por sí es una expresión difícil de memorizar, pero peor es demostrarla. Me ha tocado demostrarla en ejercicios y bueno, no es tan sencillo. Y por último, en esta parte, ¿cierto? Aquí están las dos distribuciones hipergeométricas de cada uno de los ejemplos. En la primera teníamos una hipergeométrica con parámetros 10, 4 y 3, cuyo promedio es 1,2 y cuya varianza es 0,56. Ya aquí ustedes, digamos, ya pueden ir reemplazando directamente y haciendo los mismos cálculos. ¿Vale? Entonces, este era el número de objetos defectuosos al extraer 3 de un total de 10. El promedio de objetos defectuosos es 1,2. Y en este otro caso, es una hipergeométrica con parámetros 40, 5 y 9, con un promedio de 1,125, una varianza de 0,780. Esta era la de los propuestos mecánicos. O sea, en promedio yo esperaría encontrar 1,1 piezas defectuosas si extraigo 9. ¿Ya? Naturalmente, si cambia este 9 a 5 o a 12 o a 15, va a cambiar el promedio también. Entonces, si extraigo más, es mucho más esperable que obtenga más defectuosos. Y viceversa, si saco menos, claramente puedo esperar menos. ¿Ya? Pero digamos que este es el comportamiento
de una distribución de tipo hipergeométrico. Bien, continuamos con la distribución de Poisson, en este caso la última de esta sección que es de modelos de probabilidad discreta. Distribución de Poisson dice, se usa cuando se modela la frecuencia de eventos que ocurren en un determinado tiempo con una tasa de frecuencia. Es decir, tú haces una medición a través del tiempo y al momento de querer hacer mediciones respecto a esto, tienes que considerar una tasa promedio de ocurrencia. ¿Ya? Por ejemplo, si quieres medir el número de accidentes ocurridos en una empresa, ¿cierto? A través de los años, ¿ya? Y eso te va a generar un promedio. Entonces, la variable de interés acá es la cantidad de eventos ocurridos en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Puede ser ninguno, puede ser uno, dos, tres, o los que sean, ¿ya? Es una cantidad que no es finita. Entonces, se dice que la variable X tiene una distribución Poisson de parámetro lambda. Lambda, en este caso, es la tasa de frecuencia del evento, que es equivalente al promedio o al valor esperado. ¿Ok? O sea, para yo poder medir con una distribución de Poisson, lo más importante es tener la tasa promedio de sucesos ocurridos en cierta unidad de tiempo. No sé, dos accidentes por mes, dos nacimientos por hora, cinco defunciones por semana, en fin. ¿Ya? Siempre tengo que tener la unidad de medir y la unidad de tiempo. Bueno, acá la distribución, la función de probabilidad, ¿cierto? Para ir calculando las probabilidades está dada por esto. ¿Ya? Es una fórmula, una función que no es como las que comúnmente hemos visto, pero sí esto cumple con todas las especificaciones de una función de probabilidad. Bueno, esta tiene tres elementos. Primero, una constante e elevado a menos lambda. Luego, el lambda elevado a x, que es el número de eventos, y dividido por x factorial. ¿Vale? Entonces, esto naturalmente proviene de un estudio de Poisson, por supuesto, y determinó que eh, podía generarse una función de probabilidad de este tipo. Y el x puede tomar valores de 0, 1 en adelante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en adelante? Porque estamos midiendo frecuencia de eventos. No hay una cantidad finita ni tope, ¿vale? Por eso llega más hacia adelante. Entonces, cuando uno trabaja con esto, a veces trabaja con series, ¿ya? Pero digamos que nosotros no vamos a tocar ese. Entonces, implica que dada la tasa de ocurrencia lambda, podemos determinar la cantidad de eventos ocurridos, o bien, o un rango, o un máximo, o un mínimo de. Veamos dos ejemplos. El primero nos dice que x es directamente una variable Poisson con 10 eventos en promedio por hora. ¿Ok? O sea, 10 en promedio por hora. Quiere decir, por ejemplo, que la probabilidad de que ocurran 4 eventos en una hora es la probabilidad de que x valga 4 igual a 0,0183. ¿Ok? Uno reemplaza el 4, ¿cierto?, en la función y nos da una probabilidad muy pequeñita, de un 1,89%. Y es bastante razonable, porque si ocurren 10 en promedio, que ocurran 4 ya es bastante poco probable. Otro ejemplo dice, la probabilidad de que ocurran 4 eventos, pero en media hora, cambia la cosa, aumenta un 18%. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el truco que hicimos? Bueno, se supone que son 10 por hora, pero si utilizamos media hora, esa cambia a 5, ¿ya? Por una cuestión de regla de 3 simples. Si tengo 10 en una hora, tengo 5 en media hora. Y ocupo lambda igual a 5 en vez de lambda igual a 10. Y eso aumenta las probabilidades a un 17,55%. Es lo mismo que si ustedes hicieran 8 en vez de 4 en una hora. Y les va a dar el mismo resultado. Esto quiere decir, que esto es súper importante, que la tasa de ocurrencia es flexible en función de la unidad de tiempo, utilizando claramente una regla de 3 sí, ¿vale? Eso es lo más importante de todo. El otro ejemplo, el número 11 dice, se sabe que en una esquina, ¿cierto? Ocurren 4 asaltos por semana. Por semana, esa es la unidad de tiempo. 4
es la cantidad por semana. Esa entonces nos define la tasa de asaltos. Por lo tanto, X, que es el número de asaltos por semana, es Poisson con parámetro lambda igual a 4. Entonces, ¿cómo identificamos una Poisson? Si nos dan una cantidad por unidad de tiempo. Así de simple. ¿Cuáles son las características de esto? Bueno, el X puede ser 0, 1, 2, 3 en adelante. No hay límite para esto. El promedio es lambda y la varianza también es lambda. ¿Ya? Se puede demostrar de que la varianza también vale el mismo valor numérico que el promedio, que no quiere decir que sean lo mismo. ¿Ya? Coincide que son el mismo resultado, pero no significa que sean igual. ¿Ok? Y aquí tenemos en gráfica, ¿cierto?, el comportamiento de una variable de Poisson. La primera es una Poisson de promedio 10, en donde el promedio es 10 y la varianza es 10, naturalmente. Y tiene este comportamiento. En cambio, una Poisson de promedio 4 o de lambda igual a 4 tiene este otro comportamiento, ¿ya? Y su promedio es 4 y su varianza también es 4. Bien, con esto concluimos nuestra clase de hoy, que es la primera parte del capítulo 3, en la que hemos presentado 5 modelos de variables aleatorias discretas para situaciones en concreto. Ya para las siguientes sesiones vamos a estudiar funciones para variables de tipo continuous.